Lo que Fátima puede enseñar a un presidente. El secuestro, tortura y posterior asesinato en días pasados de Fátima, una niña de apenas 7 años en México, no solo conmocionó a ese país, sino a buena parte del mundo. Y es lógico, lo hizo porque primero evidentemente a todos nos estremece un hecho de esta naturaleza, más cuando se trata de una niña, pero la forma despectiva como el señor presidente de México, López Obrador, minimizaba los hechos. Recuérdese que habían sucedido varios feminicidios en días anteriores y ante la pregunta de los periodistas contestaba cualquier cosa. Por ejemplo, su tema de moda, la rifa del avión presidencial, que no se puede rifar, la corrupción, etc. Pero la gota que derramó el vaso es cuando ante los distintos casos y sobre todo el de la pequeña Fátima, el presidente López Obrador dice, abro comillas, yo sostengo que se cayó en una decadencia, en un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Cierro comillas. Evidentemente trata de politizar el tema con argumentos ideológicos y esto está totalmente fuera de lugar. Esa afirmación se cae por su propio peso, pues no hay país más neoliberal que los Estados Unidos, donde con más de 323 millones de habitantes, en 2016 se reportaron 1.809 feminicidios, mientras que en México, con apenas poco más de 127 millones de habitantes, se reportaron más de 2.550 casos en el mismo periodo. El problema no es exclusivo de México. La CEPAL reporta que en América Latina están los 14 países de los 25 en el mundo con mayores índices de feminicidio en el mundo. Todo esto en nuestra región mueren 12 niñas asesinadas y 12 mujeres al día por razones de género y según las Naciones Unidas se estima que cada año 66.000 mujeres son asesinadas en el mundo. Estas cifras hay que sumarles adicionalmente a las mujeres y las niñas que son violadas, asaltadas, molestadas sexualmente, las maltratadas y agredidas física o psicológicamente, por lo cual el problema de la violencia de género adquiere unas dimensiones escalofriantes. Así que el problema no es exclusivo de México, pero las respuestas absurdas, sin sentido y en el caso de Fátima hasta irrespetuosas, son exclusivas del señor presidente López Obrador. Ahora bien, leyendo e investigando sobre este tema del feminicidio, veo que la mayoría de los debates apuntan a endurecer las penas contra este tipo de delitos. Sin embargo, poco se habla de dónde pudiera estar el origen del problema y cómo afrontarlo. Las conductas que llevan a cometer este tipo de delitos pueden tener raíces culturales, sociológicas, antropológicas, por lo cual, a la par de endurecer las penas con el sistema judicial, debemos comenzar a trabajar y a estudiar en las escuelas y en los hogares para ir a una de las posibles raíces y, aparte de crear conciencia desde ese nivel, poder evitar la fecundación de la semilla de la violencia. Cuando revisamos los países con menores índices de feminicidios, nos encontramos que son naciones con buenos niveles de desarrollo, tanto económico como humano, con una educación con altos estándares de calidad y con la menor población penitenciaria del mundo. Sin embargo, por el otro lado, en los países con mayores tasas de feminicidio sucede todo lo contrario, es decir, bajos niveles de desarrollo económico y humano, en una educación con pobres estándares de calidad y la mayor población de ciudadanos tras las rejas. Esa es la diferencia. Adicionalmente, la Fundación CEPA, una ONG encargada de los asuntos de la niñez y de género en Bolivia, aseguró en un diálogo con el diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, que, abro comillas,
El trasfondo del feminicidio en Bolivia, como en otros países, está en que es una sociedad profundamente patriarcal, con niveles muy altos de inequidad, género y de presencia manifiesta desde la pequeña infancia en los patrones de educación machista. Cierro comillas. Se parece tanto esta descripción a lo que está sucediendo en la mayoría de nuestros países, lamentablemente. Por otra parte, el sociólogo boliviano Guillermo Dávalos, también en esta misma entrevista con el diario El Tiempo, nos dice, y abro comillas, el sistema sigue siendo basado en un sistema vertical, autoritario, repetitivo, homogeneizador, antidemocrático, y en medio de todo esto se habla de promover la equidad de género, pero no está incorporado a la práctica educativa. No se trata solo de enseñar, se trata de formar, de practicar conductas desde el aula. Como si esto no fuera poco, el sistema de justicia en nuestros países, por su inoperancia, por su sobrecarga de trabajo o por actuaciones laxas de algunos jueces, las víctimas son sometidas a una doble violencia. La violencia física o psicológica que sufrieron y la violencia que ejerce el mismo Estado cuando no les garantiza justicia a estas mujeres. Fátima tiene mucho que enseñarnos, en especial al señor presidente López Obrador. Bueno, hasta aquí la videocolumna de esta semana. Nos encantaría debatir sobre esto, nos encantaría que nos dieran su opinión y que nos escriban y comentemos este tema que sencillamente es un tema que nos está agobiando a toda la sociedad.